Vamos a continuar con la parte uno del tema 2 de transmisión de la información referente a la materia sistemas de telecomunicaciones. Esta parte tiene 3 puntos. El concepto de transmisión de información, que es el primero que vamos a desarrollar. Después vamos a conversar sobre el tipo de señales y después sobre medios de transmisión. Este concepto de transmisión de la información ya fue planteado en el tema 1, solamente vamos a recordar cómo está constituido. Bueno, la figura muestra un sistema de transmisión de información, ¿no? Ahora, ¿qué es transmisión de la información? Es un proceso humano a través del cual se transmiten ideas, fíjense, opiniones, puntos de vista de un emisor a un receptor sin que medie la interacción social, la influencia y la retroalimentación se considera. Entonces, la retroalimentación es la repetición de las señales cuando, por ejemplo, estamos transmitiendo data o recibiendo data. Fíjense que aquí dice que es un proceso humano a través del cual se transmiten ideas, opiniones, puntos de vista. Estas ideas, opiniones o puntos de vista se pueden producir a través de un audio, a través del envío de mensajes o la creación de un video. Esto significa que dependiendo del sistema de telecomunicaciones, pues se pueden enviar estos diferentes tipos de información. Aquí tienen, por ejemplo, este sistema de telecomunicaciones en bloques. Está constituido por 3 partes: el sistema de origen, el sistema de destino y la parte que corresponde a la transmisión. ¿Qué sucede? El sistema de origen puede estar en un sitio, obviamente, y el sistema de destino en otro, pero como tu sistema de transmisión aquí, quiere decir que están distantes. En la figura de abajo se muestra un sistema de transmisión de información. Es un sistema muy particular, porque fíjense que es una computadora a través del cual se quiere hacer llegar una información a un servidor o pedir una información del servidor. La computadora trabaja con señales digitales, por tanto, pero se está usando la red de CanTV, la red tradicional. Esta red tradicional trabaja con hilos de cobre que tienen un ancho de banda bajo y por tanto hay que adaptar las señales digitales para que sean transmitidas por este medio. Por eso aparecen los modems, estos modems aquí. Y este es un ejemplo. Pues. ¿Qué sucede? Todavía existen muchos hogares que tienen el teléfono tradicional, sin embargo tienen internet. Bueno, eso es porque han logrado agregarle a los pares de cobre una tecnología que ya comenté llamada ADSL, que permite la transmisión de voz y data a través de un par de hilos de cobre. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Bueno, en el proceso de transmisión de información existe un emisor, ¿no?, que codifica y emite el mensaje, y un receptor que codifica y comprende el mensaje. Y como pueden observar, en este caso se está transmitiendo data, pero se puede transmitir voz, obviamente, y video. Para transmitir video, bueno, hay que aumentar el ancho de banda, entonces hay que hacer un cambio en esta red. Vamos a hablar ahora de los tipos de señales. Los tipos de señales que se usan en las telecomunicaciones. Como he comentado, los seres humanos creamos información de diferentes maneras, a través de audios, a través de data, a través de video o una combinación de ellos. Esa información no se puede transmitir a través de un sistema de telecomunicaciones si la información no es llevada al mundo electrónico. O sea, la información tiene que ser procesada para que sea cambiada, sea modificada a señales. ¿Qué señales? Señales de tipo eléctrico, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Hay una información
esa información tiene que ser modificada en una señal eléctrica para ser transmitida a otro sitio, ¿no? Cuando ese otro sitio está muy distante, entonces tenemos una telecomunicación. Bueno, entonces necesitamos cambiar, modificar la información mediante un procesamiento a señales eléctricas. Estas son las señales eléctricas. Esto es un ejemplo de una señal eléctrica. Esta es una manera como se representa una señal eléctrica. Hay otras, ¿no? Entonces, las señales eléctricas son manifestaciones que se expresan en forma de ondas, como muestra la figura, que es una onda, ¿no? Por ejemplo, los rayos de onda en el espacio, dice aquí, pero estas ondas pueden viajar por otro sitio que no tiene que ser exactamente el espacio, como vamos a ver más adelante. Ejemplo, los rayos del sol no llegan en forma de onda, del mismo modo el sonido y la luz, ¿no? Bueno, entonces tenemos que estudiar las señales eléctricas, pues las señales eléctricas es las que entienden los sistemas de telecomunicación. ¿Qué tipo de señales eléctricas hay? Bueno, las señales pueden ser continuas, discretas, analógicas y digitales. Fíjense que hay 4 tipos. Bueno, los nombres más o menos dicen a qué se refiere cada una de ellas, pero vamos a hablar un poco de las mismas. Vamos a empezar con las continuas. El nombre dice una señal continua. Bueno, aquí la figura muestra un plano cartesiano donde está el tiempo, ¿no? Y la amplitud. Y la señal, fíjense que se mantiene en el tiempo. Por eso es continua, ¿no? Estas señales pueden expresarse en el conjunto de los números reales porque cada una tiene un cierto valor. Pero lo más importante es ver que se mantienen en el tiempo, son continuos en el tiempo. Hay que poner un poco de cuidado con respecto a esta figura porque dentro de un momento vamos a hablar de las señales analógicas y se parecen bastante. Ahora bien, se puede transmitir las señales, ¿no?, en el tiempo, pero valores finitos de ellas. Fíjense, se manda este valor, se manda este valor, se manda este valor, después cambia, ¿no?, de amplitud, ¿no? Pero fíjense que son señales en el tiempo, pero son finitas, ¿no? Finitas, ¿no? Por eso se llaman discretas, ¿no? Esto se usa a diario. Cada vez que usted está hablando, está generando una comunicación de voz, la señal es transformada, su voz, en el proceso para transformar una señal de audio a una señal eléctrica. Hay una de las etapas que toma la señal y la transforma en una señal discreta. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto parece pura teoría, pero no, esto es un proceso que sucede todos los días. Entonces, es muy sencillo entender el concepto porque fíjense que son como impulsos que hay aquí. Entonces, no son continuos en el tiempo, sino en determinados momentos. Por eso se llama de tiempo discreto, en señales de tiempo discretas. Aquí tenemos las señales analógicas, fíjense. Fíjense que se parece mucho a las anteriores, ¿no? Son señales en las cuales su amplitud puede tomar diferentes valores infinitos dentro de un intervalo de tiempo. Fíjense. Tiene un máximo y tiene un mínimo. Las señales de tiempo continua se refieren al intervalo de tiempo, que fue la que vimos ahorita, mientras que la analógica, que es la que se muestra en la figura, hacen referencia al intervalo de amplitud. Fíjense que hay una amplitud máxima y una amplitud mínima, pero también son señales que se mantienen continuas en el tiempo. En este caso, ¿no?, que la señal puede ser analógica, pero puede ser que no sea continua, ¿no? Bueno, este es el otro tipo de señal. Finalmente entramos a las que más se están usando en la actualidad, que son las señales digitales, ¿no? Son aquellas en cual su amplitud, fíjense la amplitud. Aquí tenemos otra vez un plano de cartesiano. Fíjense que aquí tenemos una señal, aquí tiene cero amplitud, pero después tiene una cierta amplitud. Pero, ¿qué pasa con estas amplitudes? Que pueden tomar ciertos valores finitos, ¿no?, dentro de un intervalo de tiempo. Fíjate, aquí vale 0, aquí vale 1. Y se mantiene
El valor de 0 se mantiene en un intervalo y después cambia a 1 en un intervalo. Eso es una señal digital, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de señales que se utilizan en las comunicaciones, en las telecomunicaciones. Bueno, las señales eléctricas, todas estas señales que hemos visto son señales eléctricas, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En el medio de transmisión, ¿no? Y se transmite desde un punto de transmisión, que es lo que significa T sub X, y de recepción R sub X. Pueden ser, las analógicas pueden ser continuas o discretas, y las señales digitales pueden ser también discretas, son digitales o discretas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy desarrollando? Queremos transmitir información a través de diferentes sistemas de telecomunicaciones. ¿Cuáles son esos sistemas de telecomunicaciones? Sistemas de telecomunicaciones fijas, sistemas de telecomunicaciones de nueva generación, sistemas satelitales, sistemas móviles celulares, sistemas de computación, ¿no? Nombrado ya varios, ¿no? Todos ellos aceptan, son señales eléctricas, si usted la quiere transmitir a distancia. Bueno, hay unos parámetros, cuando hablamos de señales analógicas, hay unos parámetros que hay que estudiar, porque acabo de comentar que una característica importante de la señal analógica es su amplitud, ¿no? Y como tiene una amplitud, la señal va de un máximo, como muestra la figura, a un mínimo, ¿no? Y son continuas porque se mantienen en el tiempo, ¿no? Aquí dice, no existe salto o discontinuidad. Es una señal analógica continua. Bueno, veamos cuáles son las características de las señales analógicas continuas. La primera es la amplitud, como acabo de comentar. Este es un parámetro muy importante. Aquí la amplitud es máxima, aquí la amplitud es mínima, ¿no? Hay una frecuencia, ¿no? Que es la repetición. Fíjate que esa señal se repite ciertas veces, ¿no? En una determinada unidad de tiempo, ¿no? Y se llama Hertz en honor a una persona de ese apellido. Y la fase, ¿no? Es el ángulo que produce esta señal, ¿no? Aquí 0, aquí 90 grados, ¿no? Aquí 180, 270, 360 y se vuelve a repetir. Entonces, una señal analógica tiene 3 parámetros muy importantes: la amplitud, la frecuencia y la fase. La amplitud, ¿cuál es? Bueno, 5 voltios, por decir, en este caso aquí, si aquí hay 5 voltios, entonces aquí habrá menos 5 voltios, ¿no? O 10 voltios y menos 10 voltios. La repetición de la señal, fíjate que esa señal se repite, cada vez que se repite, que es lo que muestra aquí, fíjense, eso es un ciclo. En este ejemplo, el ciclo es de un hertz, ¿no? De una frecuencia que se hizo en un segundo. Sin embargo, eso puede cambiar, ¿no? Bueno, hay otro elemento importante que hay que comentar aquí, que es la longitud de onda, es el tamaño de la onda. La frecuencia y la longitud de la onda son inversamente proporcionales. La frecuencia y la longitud de la onda son inversamente proporcionales. Si usted tiene una longitud de onda muy pequeña, la frecuencia es muy alta, ¿no? Si la longitud de onda es muy grande, la frecuencia es baja. Como dije, esto se llama también ondas hertzianas en honor al señor Hertz, ¿no? Que fue quien las desarrolló, las estudió. Bueno, por cierto, aquí lo digo, las señales de frecuencia, también llamadas ondas hertzianas, en honor a su inventor, son un grupo de ondas especiales que tienen identidad propia dentro del gran espectro electromagnético. La base teórica de la propagación de las ondas electromagnéticas fueron descritas por James Clerk Maxwell y el señor Hertz, que es el que estoy comentando, ¿no? Este rango de frecuencias del espectro electromagnético es manejado en nuestro país, ¿no? Es supervisado, ¿no? Por CONATEL. CONATEL da concesiones para el uso de las diferentes frecuencias
que constituyen el espectro radioeléctrico. Bueno, hablemos de las señales digitales. Fíjense. Las señales digitales solamente pueden tener valores limitados. Fíjense, aquí hay un cierto valor, aquí no hay ningún valor. Aquí hay un valor, aquí no hay ningún valor. Por eso que se llaman discretas, ¿no? Porque la intensidad de la señal se mantiene durante un determinado intervalo de tiempo. Esto puede ser 5 voltios, esta amplitud positiva 5 voltios y la que tiene una amplitud 0 menos 5 voltios, por decir algo. Esto se llama bit. Esta figurita que está aquí, ¿no? Se llama bit, ¿no? Y bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital o en la teoría de la información. Como fíjense, como tiene dos valores, aquí esto puede ser 1 o 0, 1 o 0. Entonces esto puede ser verdadero, falso, abierto, cerrado, blanco o negro, lo que se esté desarrollando. Esto es un bit, lo que acabo de decir, es la unidad mínima de información. Este es otro bit y así sucesivamente. Cuando nosotros escribimos información alfanumérica en una computadora, la computadora la va a transformar en 0 y 1, porque ese es el idioma que entiende la computadora, ¿no? Y por supuesto, hay dos valores, 0 o 1, ¿no? Una combinación de 8 bits, deben saber ustedes, se llama bytes. Fíjense, aquí hay 8 bits y esa combinación de 8 bits se llama bytes. Y los bits se transmiten a una cierta velocidad. Por eso es que se habla de bits por segundo. Esto es muy importante porque dependiendo del servicio que se está transmitiendo, a veces se requiere velocidades muy altas. Por ejemplo, para bajar o subir un video, eso toma tiempo. Entonces, si usted tiene una buena velocidad en su internet, la puede bajar o subir muy rápidamente. Entonces, esto de la velocidad de las señales digitales es muy importante. Y de eso es lo que hablo aquí. Fíjense que aquí estamos representando bits por segundo, unidad de medida de la velocidad de transmisión de los datos. Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan 10 dígitos, en el binario se usan solo 2 dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito binario puede representar uno de esos valores, 0 o 1. Apagado, encendido, ¿no? Entonces, cuando usted lleva esto a un circuito electrónico, pues sencillamente puede con un dispositivo cambiarlo de una posición a otra y eso enciende y apaga. Bueno, pero lo importante es que los bits se miden por bits por segundo, pero puede ser a otra velocidad. De hecho, aquí lo tiene, bits por segundo, kbps miles de bits por segundo, mbps millones de bits por segundo, gbps miles de millones de bps. Entonces, fíjense, estas son las velocidades que se utilizan en el mundo de las telecomunicaciones. Hay unas velocidades mucho mayores que esta, ¿no? Pero bueno, fíjense, todo viene de bps, bits por segundo. Lo demás es utilizar esta para aumentar la velocidad. Por ejemplo, mbps, millones de bits por segundo, es megabps, ¿no? Bueno, señales digitales y su velocidad. Hace poco, cuando se mostró el ejemplo del sistema de telecomunicaciones, aparecía este dispositivo MODES. Y yo comentaba de que el ejemplo que estaba en la figura era para enviar información de una computadora a un servidor, pero como se hacía a través de la telefonía tradicional, se necesitaba un MODES. Pero aquí está otra vez la figura. Y la misma figura, vista de otra perspectiva, pero aquí está el MODES. ¿Qué es el MODES?
Eso viene del inglés modem, ¿no? Que es modulador y demodulador. Es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica. Línea telefónica. Por tanto, estamos hablando de la red tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una línea de cobre. Esta línea de cobre está hecha básicamente para transmitir información analógica, pero la información que genera la computadora es digital, como se muestra aquí. Como hay que enviarla a través de la línea de cobre, entonces hay que hacer alguna modificación. Entonces, eso lo hace el modem. El modem transforma la señal que viene aquí a una señal analógica y la transmite una cierta distancia y aquí se realiza el proceso inverso. Aquí lo puede ver también, fíjense, de la computadora sale una señal digital, el modem la transforma analógica, viaja por la línea telefónica pública y cuando llega al modem de destino, hace el proceso inverso, cambia la señal analógica a digital. Bueno, en la actualidad se está tratando de eliminar esto y llevar hasta la casa la fibra óptica. Pero como esto se mantiene todavía en el tiempo, hay que explicarlo en el contenido del tema. Vamos a hablar ahora de los medios de transmisión. Bueno, aquí aparece, fíjense, una persona que está en un hogar, pero tiene una comunicación satelital, ¿no? Indudablemente que tiene que tener un aparato que maneje las frecuencias para poder comunicarse con un satélite, ¿no? Y de esta manera, él se comunica a distancia. Las señales, como hemos visto, pueden ser analógicas y digitales. Ambas pueden ser transmitidas a distancia, ¿no? En la actualidad, las que más se usan son las digitales. Sin embargo, las analógicas siguen existiendo. Bueno, los medios de transmisión se dividen en dos grandes categorías: medios guiados y medios no guiados. En medios guiados incluyen el cable de cobre, las ondas guiadas, la fibra óptica. En cambio, los no guiados son el aire, el vacío y el agua. Muy sencillo este concepto. Los medios guiados necesitan un conductor. Los medios no guiados se transmiten por el aire o atmósfera o en el vacío. Por eso que es guiado, pues como el agua que va por una tubería. Un agua que cae por una cascada no es guiada, cae como bien permita la naturaleza. Bueno, entonces los medios de transmisión se dividen en dos grandes categorías: medios guiados y medios no guiados. Aquí tienen otra vez un sistema de telecomunicaciones, ¿no? Este medio de transmisión que está aquí, que está en este círculo de color rojo, ¿no? Se encuentra entre los transmisores y los receptores, ¿no? Fíjense que esta comunicación es bidireccional, porque la información de la fuente es transmitida en un sentido, llega a su destino, pero aquí en el destino la persona tiene la capacidad de contestarle a la otra persona. ¿Cómo le contesta? Al mismo tiempo, una vez una persona, otra vez otra persona, o sea, no al mismo tiempo, y o solamente en un sentido. Bueno, vamos a empezar con los medios guiados. El cobre. El cobre ha sido un elemento usado durante muchos años, ¿no? Él tiene, fíjese, los cables de telecomunicaciones es un conjunto. Fíjense que aquí hay 5 pares trenzados, ¿no? 5 pares trenzados, o sea, permiten 5 comunicaciones. Este, este par es trenzado. Twister significa trenzado. Es una pregunta que les dejo. ¿Por qué los cables tienen que ser trenzados? Fíjense, hay quien se tomó la molestia de doblarlos aquí, ¿no?
Y eso tiene una razón. Entonces, le dejo para que investiguen eso, ¿no? Entonces, este es un cable trenzado. Se le pone una cubierta de plástico que tiene químicos que para impedir que los insectos pues destruyan el cobre. ¿Okay? Hay diferentes tipos de cables, ¿no? Este es un ejemplo. Este, como es un cable trenzado, se llama Twisted Pair en inglés, TP o TP en español. Tenemos el cable coaxial. ¿Cuál es la diferencia de los cables trenzados o los cables de cobre con el cable coaxial? Que aquí este permite una velocidad mayor, ¿no? O sea, vamos a decir que un ancho de banda mayor, ¿no? Es usado en sistemas analógicos y digitales, ¿no? Consiste básicamente en dos conductores, ¿no? Que tiene dos conductores. Este es un conductor, el conductor interno, y este es el conductor externo. Están separados por unos aislantes, ¿no? Para evitar la diafonía, pues, ¿no? Para que una diafonía es un tipo de interferencia, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja de que tiene un ancho de banda mayor que el cobre? Por eso se usa mucho, por ejemplo, para conectar redes LAN de computadoras. Fibra óptica. Bueno, la fibra óptica se construye de fibra de vidrio y fibra plástica POF, ¿no? POF significa fibra óptica plástica, ¿no? Fíjate, se construye de fibra de vidrio o fibra plástica y transmite luz. Bueno, esto se descubrió que era posible transformar las señales en señales luminosas utilizando la fibra óptica. ¿Cuál es la gran ventaja de la fibra óptica? Su gran capacidad. Una capacidad muy grande. Son medio muy pequeño, ¿no? Un diámetro realmente muy pequeño, eh, un pelo de humano, pero tienen una gran capacidad. Hay dos tipos de fibra, multimodo y monomodo. Multimodo y monomodo. Fíjense que la señal entra digital y la fibra la va a transmitir en forma de luz. Se usan mucho en la actualidad. ¿Por qué? Por la gran capacidad que tienen. Como he dicho, hay dos tipos de fibra. La fibra óptica monomodo, ¿no? Una fibra monomodo es una fibra óptica en la cual se propaga la luz de una manera, ¿no? Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra, fíjese, hasta un tamaño de 8.3 a 10 micrones, ¿no? Que solo permite un modo de propagación. Monomodo significa una forma de transmitir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Alcanza grandes distancias, ¿no? Grandes distancias, y vuelvo a insistir, su gran capacidad es lo que lo hace perfecto para sistemas que son de gran capacidad, como Digitel, Modernet, Movistar, y se usan en la red central, ¿no? En en la red central. O en el caso de lo que hemos desarrollado aquí, hasta ahora, en la red troncal. La multimodo, ¿no? Es una, como se llama, como es multimodo, puede transmitir de diferentes maneras, ¿no? Y se usan en aplicaciones de corta distancia, menos de 1 kilómetro, ¿no? Y aquí tienen una fotografía de los diferentes tipos de fibra. Vistas se colocan mucho cerca de los circuitos eléctricos de las casas. Y por eso se confunden con las personas que no conocen, piensan que son cables de cobre y lamentablemente pues los cortan, se los llevan, pues los vandalizan, ¿no? Entonces, eh, la, la fibra óptica son de dos tipos, modo y multimodo. Ahora hablemos de los medios no guiados. Los medios guiados utilizan el aire básicamente como medio de transmisión, también el vacío, requieren línea de vista, ¿no? Cada medio de transmisión sirve de soporte a los servicios que utilizan bandas de espectro de frecuencia, ¿no? Y
¿Qué más? Bueno, usan el espectro electromagnético, ¿no? En realidad, el espectro electromagnético, hay dos conceptos, el espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico. Fíjense, espectro electromagnético y espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es aquel rango de frecuencia que permite la transmisión de voz, datos y video. El espectro electromagnético es mucho más amplio y hay frecuencias que se usan para funcionalidades que no tienen nada que ver con las telecomunicaciones, por ejemplo, rayos X, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Los medios no guiados, pues básicamente se transmiten, como he dicho, por el aire, por el vacío y por lo general te requieren línea de vista, como muestra la figura, que hay una antena que está transmitiendo hacia otra, bueno, hacia esta y hacia esta. ¿Cómo lo hace? Por el aire. En el aire están las señales, las frecuencias que se transportan. Si esta distancia es muy grande, entonces necesita o poner una potencia muy alta aquí en el transmisor o poner repetidores. En el caso de la figura, pues no hay repetidores. Este es un edificio y este es un edificio. Y en la parte superior, los que están regentando el edificio pusieron estas antenas. Esta antena es un elemento pasivo, es lo que hace es transmitir las señales. La distancia que alcancen estas señales va a depender de la potencia que se les coloque. Bueno, aquí tienen una combinación de un sistema terrestre con antenas, o sea, microondas. La parte no guiada es la que existe entre las antenas, ¿no? Porque la parte que está a la izquierda y a la derecha, esta que está antes de la antena y esta que está después de la antena es medio guiado. El medio no guiado es aquí. Esto puede ser, por ejemplo, este, eh, la central de antímano. Pongo el ejemplo de la central de antímano porque a la central de antímano es que están conectadas los cables de los cables de CanTV, ¿no? Que están en el Yaguaral, el edificio Yaguaral y en el kilómetro cero. Bueno, los medios, los guiados, ya lo he comentado, esto ya lo dije, eh, las, las frecuencias se llaman también ondas hercianas, ¿no? En honor a un señor llamado Henry Hertz, ¿no? Y usted puede ver diferentes bandas de HF, frecuencias muy altas, o HF, frecuencias ultra altas, y microondas, frecuencias superiores a 2 GHz. ¿Por qué es esto? Porque el espectro electromagnético está dividido en rangos de frecuencia, ¿no? Ese rango de frecuencia, como lo comenté anteriormente, lo administra en nuestro país Conatel. Entonces ya la, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, da una concesión a las empresas que requieren de las frecuencias. Aquí tienen un ejemplo de onda no guiada. Hay una estación terminal y hay otra estación terminal. Fíjense, este es un ejemplo en el cual la señal que sale de aquí con una cierta potencia se atenúa y va a tener que llegar a esta antena. La señal baja por la antena y aquí abajo tiene que haber unos equipamientos que amplifican la señal o la regeneran y la vuelven a enviar por el cable, que puede ser cable coaxial o cable de fibra óptica, la vuelven a enviar a la antena y la antena la transmite para acá. Fíjense que hay dos antenas, una antena de recepción que baja la señal, aquí es regenerada, vuelve a subir y le envían por esta antena de transmisión. Bueno, la antena de transmisión o recepción depende del lado que usted la vea, ¿no? Aquí, de este lado, este sería la antena de recepción y esta es la de transmisión. Y de este lado, pues al revés. Y pueden ver de que hay varias repetidoras, porque acuérdense que hay que considerar, aquí hay una, dos y tres repetidoras desde estación de origen a la estación de recepción y hay que considerar eh, la curvatura de la Tierra. Aquí tenemos los medios guiados, los sistemas satelitales,
Los sistemas satelitales se llaman así, obviamente, porque utilizan uno de los grandes dispositivos hechos por el hombre, que se llama satélite. Un satélite es un elemento que está girando alrededor de la Tierra a una cierta distancia, ¿no? Hay tres tipos de órbitas para los satélites. Una órbita baja, una órbita media y una órbita muy alta, que es 65.536 kilómetros. Imagínense, 65.536 kilómetros. La distancia que hay de Caracas a Mérida aproximadamente son 800 kilómetros, aproximadamente. 800 kilómetros. Pongo el ejemplo de Mérida porque Mérida está en la frontera con Colombia. Y San Cristóbal está en la frontera con Colombia. Y son aproximadamente 850 kilómetros. Esto está a 65.536 kilómetros. Indudablemente que este es un medio no guiado, ¿no? El satélite tiene estas paneles solares, fíjense, miden aproximadamente 15 metros cada lado, le llega la energía solar y ella la transforma en energía eléctrica. Y con esa energía eléctrica se hace funcionar al satélite. Cuando el satélite no ve el sol, porque sucede en los equinoccios, por ejemplo, entonces nos llega a señalar aquí a los paneles solares, pero para eso el satélite tiene unas baterías y las baterías van a permitir que se mantenga la electricidad en el satélite mientras el satélite no ve el sol. ¿Okay? Por supuesto, aquí también están las antenas, obviamente. El satélite es un elemento realmente interesante de estudiar. En mi canal de YouTube yo tengo una materia que se llama satélites, por eso es que he pedido varias veces que se inscriban, se registren en el canal por si tienen interés sobre este interesante elemento producido por el hombre que son los satélites. Bueno, la figura trata del satélite, ¿no? Hay una gran cantidad de satélites orbitando alrededor del planeta, ¿no? Hay diferentes tipos de satélites. Los satélites de telecomunicaciones son los que se usan para transmitir data y video. Sin embargo, hay otros tipos de satélites que se usan para, por ejemplo, para escudriñar el universo, ¿no? Para escudriñar el universo. Se llaman banda C, las bandas satelitales se llaman banda C, banda X, banda QSU, banda QSUA. Y aquí tienen los diferentes anchos de banda. Aquí dice Uplink y Downlink porque hay un enlace de subida y hay un enlace de bajada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes, la banda C se usa para satélites geosíncronos, la banda X para satélites militares y de gobierno, ¿no? Y la banda QSU y QSUA son de uso comercial, ¿no? Estas son algunas de las bandas que se usan en los sistemas satelitales. Bueno, de esta manera he terminado esta primera parte de, del tema 2 de los sistemas de transmisión. Las preguntas son bienvenidas a través de la plataforma, en su mensajería o en las videoconferencias que tenemos semanalmente.